Trabajo y energía cinética. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Primero, necesitamos entender un poquito qué es el trabajo. Entonces, para entender qué es el trabajo, pueden imaginarse una partícula, que es una partícula, es cualquier cosa, un objeto. Puede tener masa, puede no tener masa, pero en nuestro caso, en física uno lo vamos a considerar como con masa. En esa partícula, que puede ser un carro, una caja, va a actar una fuerza neta. Entonces ya vimos fuerzas, hay alguien empujando la caja o alguien empujando un carro. Esa persona o eso que empujó el carro o la caja generó un movimiento a ese objeto en línea recta. Normalmente el movimiento que va a generar es en la misma dirección. O sea, si ustedes empujan una caja a la derecha y es la única fuerza que está actuando en la caja, pues la caja se va a mover a la derecha. Si no sucede así, pues ya sería algo extraño, ya sería como un sueño o algo que no es de este mundo, porque la física no tiene que ser así, ¿verdad? Si empujan algo a la derecha y es la única fuerza que actúa, pues eso se tiene que mover a la derecha. Entonces, partiendo de eso, podemos cuantificar qué tan, qué tanto se está moviendo ese cuerpo a la derecha. Entonces el trabajo viene a indicar eso, es una cuantificación de qué tan bien se movió ese cuerpo hacia la derecha. Entonces, eso va a ser trabajo. Entonces, si yo tengo un caso, una caja, ¿qué necesito para que exista trabajo? Bueno, una persona empujando la caja, o sea, una fuerza, y además de una fuerza neta, recuerden que cuando hay una fuerza neta, no puede ser igual a cero la fuerza neta. Entonces tiene que ser igual a la masa por la aceleración. O sea, para que exista fuerza neta tiene que haber aceleración. Entonces, hay una aceleración de la caja y una cierta distancia, esa distancia que se mueve. Entonces, eso es lo que necesitamos para que haya trabajo. ¿Qué pasa si están empujando ustedes una pared de ladrillos? Bueno, esa pared de ladrillos nunca se va a mover, por lo tanto la distancia es cero y ahí no va a aplicarse trabajo. Entonces, por más que ustedes empujen la pared, ustedes nunca van a aplicar trabajo. ¿Por qué? ¿Qué es el trabajo? Es esa cuantificación de cuánto mi fuerza le aplica aceleración a algo y lo mueve a un desplazamiento. Entonces, el trabajo tiene unidades de energía. Entonces, el trabajo es una energía, la energía necesaria para poder mover la caja a una cierta distancia. Eso es el trabajo. Eh, el trabajo puede ser de dos formas. Una, que es esta que está acá, que sería el trabajo de una fuerza constante. Siempre que ustedes apliquen una fuerza que sea constante, como las que trabajamos en leyes de Newton, 20 newtons, 40 newtons, siempre un valor constante, ese va a ser la fórmula de trabajo. Un producto de punto entre la fuerza y el desplazamiento, que sabemos que el producto punto de dos vectores es la magnitud de los dos vectores, por eso vea que ponemos después fuerza por S, por el coseno de zeta, el ángulo entre los dos. ¿Por qué coseno de zeta? Bueno, vamos a verlo acá. Si ustedes están aplicando una fuerza en esta dirección a la caja, con un ángulo de 45 grados, vamos que está la caja, ¿cómo sería? Que está aquí la caja y ustedes en vez de empujar recto, están empujando con un ángulo ahí, 45. Entonces, el trabajo no va a ser solo, digamos que la fuerza es de 10 newtons y que se desplazó 10 metros. El trabajo no va a ser solo 10 newtons por 10 metros. ¿Por qué? Porque recuerden que es un producto punto y aquí tenemos un vector. Entonces, necesitamos el ángulo que hay entre el vector fuerza, ¿cuál sería el vector fuerza? Este de acá, y el desplazamiento, se va a mover a la derecha, este de acá. ¿Qué ángulo es ese? Entre esos dos. Alguien que me diga. El ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. A ver, alguien que me diga ahí. Profe, son esos 45 grados. Correcto, ¿verdad? Porque el desplazamiento es hacia allá. O sea, el eje X. Entonces, el eje X con respecto a F son 45. Entonces, usamos eso. Y listo. Esto por esto nos tiene que dar entonces el trabajo en unidades de joules. Esto nos da claridad en un asunto. Cuando ustedes empujan una caja a la derecha,
O sea, en este sentido, y vemos que el desplazamiento también es este sentido. ¿Cuál es el ángulo que hay entre el vector fuerza y el vector desplazamiento? Digamos que igual, 10 newtons y 10 metros. ¿Cuál sería? En ese, están en paralelo, ¿verdad? Entonces, Ajá, vi cero grados. correcto. Y coseno de cero es 1. Entonces, estos son los casos donde es solo la fuerza por desplazamiento, que el coseno de cero es 1. ¿Qué hubiese pasado si ahora el desplazamiento es a la derecha y la persona empuja la caja hacia la izquierda? El ángulo cambia, ya no es cero porque son antiparalelos. Aquí cita sería 180 grados, ¿verdad? Porque tenemos un desplazamiento a la derecha y tenemos una fuerza a la izquierda. Entonces el ángulo es de 180 grados y entonces eso me dice que el trabajo me va a dar los 10 metros por los 10 newtons por el coseno de 180. ¿Y el coseno de 180 grados cuánto es? -1. Entonces el trabajo es negativo. Siempre que la fuerza vaya en sentido contrario al desplazamiento, el trabajo es negativo. Sí, Sí, ok. copiado, Un está bien. ejemplo de un ejemplo de ese trabajo negativo puede ser la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción, ¿se acuerdan de la fuerza de fricción? Que si el cuerpo le hacía una fuerza F hacia la derecha, la fricción iba siempre contraria al desplazamiento. Eso lo vimos en leyes de Newton. La fricción siempre es contraria al desplazamiento. Entonces, si yo calculo el trabajo de la fricción, va a ser menor que cero, siempre negativo. ¿Por qué? Porque siempre va a ir contrario al desplazamiento del cuerpo. Vamos bien hasta el momento. Sí, todo bien, Sí, está ahí. profe. Ok, perfecto. Y otra cosita importante que tal vez no lo vayamos a encontrar en las diapositivas, pero quiero que de una vez lo veamos y así cuando lo encontremos quede más claro, es que el trabajo muchas veces es cero. Hay que saber cuándo es cero. Si el trabajo es el producto punto de dos vectores, y eso es fs cos de zeta, nosotros sabemos que coseno de zeta va a ser cero cuando zeta valga 90 grados. ¿Qué significa? Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es cero. Un ejemplo de esas fuerzas es la normal. Recuerden que la normal, el desplazamiento a la derecha, o sea, la normal siempre forma ángulo de 90 grados con la superficie. Y el cuerpo se va a mover en la superficie. Entonces, siempre vamos a tener el caso que la normal y el desplazamiento forman ángulo 90. Entonces, siempre en todo problema, el trabajo de la normal va a ser cero. Sí, claro, queda claro eso. Sí, profe, yo estoy ahí un poquito confundido. O sea, dentro de los conceptos que voy entendiendo, tenía la idea de que, digamos, cuando no hay trabajo es porque no hay desplazamiento, ¿es correcto? También, correcto. Son dos cosas. No hay desplazamiento o la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares o forman ángulo 90. Esos son los dos casos para que no haya trabajo. Listo, profe, gracias. Ok, perfecto. Ahora bien, ustedes van a decir, ¿y esta fórmula qué? ¿Cuándo la utilizo? Bueno, esa fórmula ya es un poco más complicada, porque esa fórmula se va a utilizar para casos donde la fuerza no sea constante. Entonces, si yo la fuerza no es constante, pues hay que integrar. Y eso tal vez hacemos un ejemplo, si no les comparto un ejemplo de cómo sería, ¿verdad? Porque hay casos donde la fuerza no es constante, entonces no se puede aplicar la simple fórmula de F.S. Por el momento vamos a iniciar con casos donde tal vez es constante, pero ahí conforme en el camino, si no buscamos un problema para hacer cuando la fuerza no es constante. Entonces lo que tendríamos que hacer es integrar la fuerza en términos del desplazamiento y ya después que está integrada, ahora sí buscamos el trabajo. Esto es lo que les hablaba. Vean que vamos a volver a retomar lo que estábamos hablando. Es importante recordar que el producto punto de dos vectores ortogonales o perpendiculares, ortogonales es algo similar a perpendicular, entre sí es cero. Entonces, si el producto punto de dos vectores perpendiculares es cero, cuando formen 90 grados la fuerza con el desplazamiento, el trabajo es cero. Y es este caso de acá.
Pasa siempre con la normal. A veces pasa con el peso, no siempre. A veces el peso forma ángulo de 90 con el desplazamiento. En esos casos el trabajo del peso es cero. Hay que ver el problema, puede ser un valor de tensión, porque cada fuerza que se aplique en un sistema, cada fuerza individual hace un trabajo. Si ustedes encuentran todas las fuerzas, eh, el trabajo de todas las fuerzas y lo suman, van a tener el trabajo total del sistema. A veces se pregunta el trabajo total del sistema. Qué sé yo, que tengamos una pendiente, una cajita, y me piden el trabajo total del sistema. Entonces necesitamos encontrar el trabajo de la normal, el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza F si alguien lo está empujando y el trabajo de la fricción. Tal vez todos los trabajos. Al final el trabajo total va a ser el trabajo de la fricción, más el trabajo de la normal, más el trabajo del peso, más el trabajo de la fuerza F. Todos esos. A veces pasa que la caja se mueve con velocidad constante. Entonces, cuando se mueve con velocidad constante, no hay aceleración, el trabajo total va a ser cero. Claro, los individuales puede que tengan un valor, pero al sumarlos todos me va a dar cero. Vean que acá el trabajo va a ser cero si las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento. Eso es lo que quiere decir. Luego, también se nos dice que si la fuerza va al otro lado, o sea, vea que va a generar siempre una componente en el eje X. Esa es la que se encuentra con el producto punto, ¿verdad? Porque es F, R, cos de zeta. Entonces, ¿ese ángulo cuál va a ser? Bueno, habría que ver. Una forma es ver cuál es este ángulo y encontrarlo, o medir desde acá hasta donde está el vector F y poner ese ángulo. Eso, como la fuerza está del otro lado, la componente de esa fuerza va a estar contraria al desplazamiento, los trabajos van a ser negativos. En los casos donde la componente de la fuerza vaya en el sentido del desplazamiento, su componente va a ser el trabajo mayor que cero. Vamos a ver cómo vamos. Profe, esos trabajos con integrales entran en el curso de Física 1. Sí, siempre va a entrar todo lo que tenga que ver con integrales, posiblemente. Por eso es importante ahorita ver cómo se resolvería un problema de esos, ¿verdad? En caso de que entre, ¿verdad? Igual la integral que habría que hacer es muy sencillita, por eso es bueno retomarlo. Similar a cuando vimos cinemática, que tal vez teníamos la ecuación de posición y si la derivábamos teníamos la velocidad. Son derivadas y integrales de ese tipo. Ok, hasta el momento vamos bien. Se entiende que el trabajo es una Sí, energía, la profe. energía, ok, el trabajo es una energía, la energía necesaria para poder desplazar un cuerpo y con una cierta aceleración o desplazarlo. La energía que se necesita para desplazarlo con ayuda de una fuerza. Ok. Entonces, siempre que una partícula esté desplazando algo, pues hace trabajo. Y hay un teorema muy bonito, que es el teorema de trabajo-energía. Ese teorema nos ayuda a mezclar el trabajo con la energía cinética. La energía cinética de un cuerpo se representa con una K. Y eso va a ser un medio de la masa del cuerpo que se está moviendo, la velocidad que tiene ese cuerpo al cuadrado. Existe algo que se llama el cambio de energía cinética. Es que un cuerpo, si usted lo analiza en dos puntos, va a tener una energía cinética final y una energía cinética inicial. Qué sé yo, tengamos un árbol acá y hay una manzana que cayó desde el punto 1 a justo antes de caer al suelo en un punto 2. Estamos. Entonces, ¿qué pasa con esa manzana? Al inicio tiene una energía cinética inicial que posiblemente si la manzana cayó va a ser la masa de la manzana por la velocidad inicial al cuadrado. Si la manzana cayó al reposo, pues la energía cinética va a ser cero. Y al final va a tener una energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que va a depender de la velocidad justo antes de caer. Es un ejemplo. Si yo encontrara el trabajo efectuado en la manzana para que caiga al punto 1 al punto 2, que si vemos, ¿cuál es la única fuerza que actúa en la manzana? Alguien que me diga, en esta manzana, una manzana que cae en caída libre, ¿cuál es la única fuerza que actúa? Y la La gravedad, fuerza de profe. gravedad.
La gravedad, correcto. Entonces, si yo encuentro el trabajo de la gravedad de esa manzana, que va a ser la fuerza, ¿cuál va a ser la fuerza? El peso, masa por gravedad, y la distancia que se mueve. Como los dos van hacia abajo es positiva, este sería el trabajo de la gravedad, masa, gravedad por altura. No hace falta poner coseno de 0 porque va a dar 1. Este sería el trabajo de la gravedad. Significa que esto tiene que ser igual a 1/2 de la masa de la velocidad final que tuvo esa manzana al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y si esa manzana cayó desde el reposo, esto va a ser 0. Entonces podemos llegar a una ecuación como esta, y esa es la finalidad del teorema de trabajo-energía, poder relacionar el trabajo total con la energía cinética. Vea que aquí las masas se cancelan. Al final tengo esta ecuación. Y vean, puedo calcular de forma sencilla la velocidad justo antes de caer al suelo de la manzana. Velocidad final sería solo la raíz cuadrada de la gravedad por la altura, sin necesidad de hacer toda esa cosa que hacíamos de la caída libre y eso. Y llegamos al mismo resultado. Claro, en este problema es sencillo porque el trabajo total de la manzana es muy sencillo, es la masa por la gravedad por la altura. En algunos casos el trabajo va a ser un poco más complicado porque puede ser el sistema ese que vimos en una pendiente sujeto a otra cuerda, a una cuerda y a otra masa. Entonces ya el trabajo total es un poco más complicado de sacarlo. La energía potencial y esa energía cinética que hablamos nos permiten hablar de conservación de energía. La energía se conserva en un punto que lo único que está haciendo es transformándose en otra y luego se vuelve a transformar en lo que había y así sucesivamente. Entonces podemos decir, como dijimos antes, bueno, eh, la energía puede estar en muchas formas, pero lo que puede hacer es transformarse de una a otra. La energía potencial gravitacional va a depender de la altura. Entonces vean que la ecuación es algo muy sencillo. Em, bueno, este iba a ser el cambio de energía potencial. La energía potencial es solo la masa del cuerpo, la gravedad y la altura en la que se encuentra. La altura en la que se encuentra. Estamos. Eso sería. Em, Esto, la energía potencial, podemos decir que no es que exista en un punto determinado, porque la altura es relativa, va a depender de donde yo estoy tomando la altura. Lo que sí estamos seguros es un cambio de energía potencial, que es la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Si hay un cambio de energía potencial gravitatoria, significa que hubo un cambio en la posición del cuerpo. Eso sí lo podemos medir y tener certeza. Em, el cambio de esa energía potencial se representa así, delta U gravitacional, y va a tener ciertos signos. Puede ser menor que 0. ¿En qué sentido? Cuando el cuerpo, eh, cuando el cuerpo realiza trabajo, vamos a ver, no sé si entienden el dibujo. Esto es una cajita. La cajita tiene un movimiento hacia abajo, vean la flecha grande, de hecho ese dibujo está en el libro, por eso sería bueno que lo entiendan. Hay una flecha hacia abajo que indica movimiento hacia abajo. La caja estaba acá y luego cae. Existe en esta caja que está cayendo un peso hacia abajo y una fuerza de fricción que normalmente se le llaman fuerzas de otras a las fuerzas no conservativas que va en sentido contrario. Acá como la fuerza neta, que vean que la fuerza neta de esa caja está sencilla de identificar, porque va a ser la fuerza de otras menos el peso. Están en Y las dos. Entonces, eso va a ser igual a la fuerza neta. Como la fuerza neta va en la misma dirección que el movimiento, ¿qué signo de trabajo hay acá? Alguien que me diga.
Negativo, profe. No, vea que el movimiento va en el mismo sentido que la fuerza. Recuerda, esto es un ángulo de 0 grados y coseno de 0 es 1, positivo. Ahora sí, 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 es lo que usted ha hecho antes también. ok, eso es importante verlo. Hay un trabajo positivo. Además, podemos ver que hay una disminución en las alturas. Entonces, ¿qué le está pasando a la energía potencial? Se está transformando en cinética y disminuye la potencial. Ajá, acá tenemos un caso donde disminuye la potencial. Cuando pasa eso, trabajo positivo y disminuye la potencial, la energía potencial gravitacional va a ser menor que cero, negativo. Un cambio de energía potencial negativo lo que está queriendo decir es que hay una disminución de la energía potencial. Tiene sentido, porque el delta U es U2 menos U1, o sea, U final. Si la U final es menor, pues esto da negativo. Sí, queda claro, más o menos, ¿o no? El delta V, profe, es el cambio De en energía energía potencial. gravitacional, ¿verdad? Potencial, ajá. Potencial. Cuando trae el subíndice gravitacional, esa energía potencial se refiere a a la gravedad. Eso es importante porque, vea, todas las fuerzas conservativas tienen una energía potencial. Por eso la gravedad tiene una energía potencial. Entonces, una fuerza de gravedad es conservativa, tiene una energía potencial gravitatoria. La fuerza del resorte, que no la hemos visto todavía, tiene una energía potencial de resorte. Entonces, cada fuerza conservativa tiene una energía potencial. Sí, Sí. Y entonces eh, ese v ujú, dos es la fuerza potencial final, ¿verdad? final, correcto. Ajá. Sería una Ok. U, no un V, ¿verdad? Es que ahí me quedó como una. Perdón, perdón. No, Ok. estoy bien, estoy bien. Ok, ahora, cuando la energía, el cambio de energía potencial gravitatorio, por eso se llama cambio de energía potencial gravitatorio, hay que especificar que es gravitatorio. ¿Cuándo es mayor que cero? Bueno, vean este caso. Va a ser mayor que cero cuando el movimiento, en este caso, es hacia arriba, el cuerpo también se mueve hacia arriba, acá, el cuerpo se mueve hacia arriba, pero lo que está pasando acá es que el trabajo de la gravedad va hacia abajo. Y como es energía potencial gravitatoria, lo que me interesa es hacia dónde se mueve la gravedad. En el pasado, la gravedad se movía en la misma dirección que el movimiento, por eso el trabajo era positivo, el de la gravedad. Aquí el trabajo de la gravedad, podemos ver que ese trabajo de la gravedad es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque se mueve la gravedad hacia abajo y el movimiento va hacia arriba. O sea, el movimiento de la caja va hacia arriba. Entonces el trabajo de la gravedad es negativo. Cuando el trabajo de la gravedad es negativo, entonces tenemos el delta U o la energía potencial mayor que cero. En resumen, una forma fácil de darse cuenta es que el trabajo siempre va a ser igual al menos delta U. O sea, tienen signos contrarios. Sí, el trabajo y la energía potencial. ¿Qué significa un cambio de energía potencial gravitatorio positivo? Que conforme pasa el tiempo, la energía potencial va aumentando. Estamos. Sí. Profe, ¿Ok? Dime. una consultita, digamos, también nos podemos guiar, depende del movimiento que se tenga, digamos, si el problema nos indica que está el objeto arriba y va cayendo, entonces utilizamos, es cuando se disminuye la potencia, la energía potencial. Ajá, Y correcto, cuando, correcto. digamos, es como si el objeto va lanzado hacia arriba, entonces utilizaríamos lo opuesto, por decirlo así. Ujú. Sí, exacto. Ahí hay que tener cuidado porque, digamos, esto más que todo es para entenderlo, porque cuando ustedes hacen las ecuaciones, meten los datos y meten todo bien, ya les da el signo. Pero ¿por qué hay que saberlo? Porque recuerden que
A veces nos da el resultado con un signo y tenemos que interpretarlo en los resultados, como antes, ¿verdad? Que tal vez nos daba la velocidad negativa, entonces teníamos que indicar que era negativa porque iba hacia abajo. Aquí es similar, si el trabajo les da negativo, estaría indicando que el delta U es positivo, porque tiene el signo contrario. Entonces esperaríamos que si es una partícula que va cayendo y el trabajo es de gravedad, entonces tendría que ir hacia abajo. A eso como que nos ayuda un poco a entender el problema. Vean este ejemplo. Este es una pelota que es lanzada hacia arriba, llega al punto más alto y luego cae. En ese caso, el trabajo de la gravedad sabemos que es menos delta U gravitatorio, ¿cierto? Si es trabajo de la gravedad, entonces usamos el potencial gravitatorio. Estamos, ¿verdad? No es como el pasado, donde usábamos el trabajo total, no. Ahora, significa que el trabajo gravitatorio va a ser igual a menos, que es delta U, el U gravitatorio final menos el U gravitatorio inicial. Este menos me cambia los signos, entonces se convierte en esto. ¿Qué sería U gravitatorio inicial? La masa, la gravedad y la altura inicial. ¿Qué sería el U gravitatorio final? La masa, la gravedad y la altura final. Entonces vean que al final el trabajo de la gravedad se puede representar como masa por gravedad y los cambios de altura. Entonces el trabajo de la gravedad es lo que usamos en uno de los problemas anteriores, que era masa, gravedad por altura o desplazamiento. Masa por gravedad es peso y es esto mismo. Es una forma de verlo. Es una forma también de determinar el trabajo de la gravedad con ayuda de las energías potenciales. Es lo que viene acá en estas ecuaciones. U gravitatorio es mg por altura. Entonces el trabajo de la gravedad es esto, ya destruyendo el signo, cambia, en vez de ser U2 menos 1, es U1 menos U2, que es esto mismo y es esto mismo. Entonces podemos decir que es el inverso del signo. Bien, hasta el momento. Más o menos. Sí, está claro, profe. Que Ok. estudiar. Sí, nada más hay que Y luego ponerle. de eso, sí, claro. La idea es ir entendiendo la idea de la teoría y ya después en problemas uno lo va aplicando. Luego viene lo que es conservación de la energía mecánica. Esto anterior me permite a utilizar una ecuación muy hermosa, que es esta. Esta la usan para el caso donde no hay, bueno, mejor poner solo hay fuerzas conservativas. Estamos. Ahorita vamos a ver cuando no hay una fuerza no conservativa que usamos. Ok. ¿Qué? Un ejemplo de cómo la podemos usar. Vamos a ver. Voy a hacer un ejemplo. Digamos que tengo acá una pendiente. Hay una persona en bicicleta acá, en esta altura. Digamos que aquí lleva una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Y cuando va por este punto, a una altura de 20 metros, digamos, lleva una velocidad final de 40 metros sobre segundo. Ahí va la persona. Ahí en la bicicleta. ¿Verdad? Ese es el movimiento que tiene. Hacer esto con leyes de Newton es un poco complejo, porque hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ver las fuerzas que actúan, y hay un montón de fuerzas que ni conocemos. Igual si fuese una caja, eso lo podemos cambiar por una caja, tal vez. Vamos a ver qué es como malo de las leyes de Newton. Y van a ver lo que simplifica esto. Esto es una caja. La bicicleta podemos pensarla como una caja, no importa. Hacerlo con leyes de Newton es un poco complejo. Entonces lo vamos a trabajar con conservación de la energía. ¿Qué se hace para usar esta ecuación? Bueno, hay que tener un punto inicial y un punto final. Por eso hay un 1 de este lado y un 2 del otro lado. Yo voy a poner punto 1 y un punto 2 de este lado. Entonces,
empezamos a utilizar esta ecuación. K1 más U1 igual a K2 más U2. Y yo les voy preguntando, ¿qué hay en el punto 1 y qué hay en el punto 2? Les pregunto, en el punto 1, en este punto 1, ¿hay energía cinética? ¿Ustedes qué creen? Y yo Hablamos, creo que profe, no. que se está moviendo a 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Ya. Sí, Sí, entonces sí. Sí, hay energía cinética. correcto. Ah, sí hay energía, sí. Sí hay. Ahí normalmente en los problemas a veces parte el reposo. Si parte el reposo no hay energía cinética. Entonces tendríamos un medio de la masa de esa caja por la velocidad 1, que sería los 10 metros sobre segundo. Ya que estamos partiendo que no conocemos la masa del cuerpo. Más 1. ¿Hay energía potencial en ese punto? Les pregunto. Sí hay. Claro, ¿verdad? Y es masa por la gravedad por la altura, que serían los 20 metros. Igual, del otro lado. Ya ahora vamos solo con lo que hay en el punto 2. ¿En el punto 2 hay energía cinética? Claro, va a 40. Y les pregunto, ¿hay energía potencial en el punto 2? Ahí, profe, asumimos que todavía no ha, claramente no ha frenado, ¿verdad? Y todavía no está en el punto más bajo, ¿cierto? Sí, ya él está en el 0. Ah, entonces no hay Sí. energía potencial. No hay porque el Y va a ser 0, correcto. La altura va a ser 0, entonces esto se cancela. Entonces vean que me queda esta igualdad donde, ¿qué pasa? Ya no necesito el valor de la masa, que sí lo necesitaba con leyes de Newton. Aquí ya no me interesa. Bueno, este problema no tiene sentido porque no hay variable. Digamos que la velocidad final era desconocida, ¿verdad? Eso es lo que hay que determinar para que tenga sentido. Nada más el problema nos dice que si hay una velocidad en ese punto, porque si no, no me quedó nada que despejar. Entonces vea que de un problema como este, si yo quiero saber cuál es la velocidad del bloque cuando va a llegar aquí abajo, lo único que tengo que hacer es despejar esto. Y está simple, este 2 lo mando a multiplicar, entonces me queda 10 metros sobre segundo al cuadrado, más esto de acá, 2 veces la gravedad, por 20. Todo esto para quitar el cuadrado lo meto en una raíz. Eso va a ser la velocidad. O sea, lo único que hice fue de la energía, de esa conservación de la energía, despejar la velocidad. Y ahí me tiene que dar un valor de velocidad. Vamos a ver cuánto da este ejemplo. Vamos a ver. 9.8 y 20. Me está dando 22,18. Bueno, entonces los 40 no tenían sentido. A esa altura, lo único que en esa ha recorrido son 22,18. Y eso tiene sentido. Si ustedes hacen un experimento y tratan de conseguir una pendiente, así como está ahí con todos estos datos, pues me va a dar eso. Vea que tampoco, otra cosa que no utilizamos en este problema fue el ángulo de la pendiente. Entonces no hace falta, no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que llega a hacer la energía? A simplificar los cálculos. Si no, imagínense, habría que encontrar la aceleración primero con leyes de Newton, hacer todo un problema. Cuando ya tienen la aceleración, ahora usar cinemática, encontrar la hipotenusa para ver cuánto se ha desplazado, cuál es el valor de X, usar cinemática para encontrar a tanta distancia cuánto se va a mover. O sea, es un problema complejo si usamos todo lo anterior, pero si usamos energía se vuelve un problema sencillo. ¿Se entiende lo que hicimos en este problema? Profe, sí, excepto por esa cancelación de las masas. Hablando, digamos, a nivel matemático, es porque usted pasó del un medio m, digamos, que tenía Ok. multiplicando la velocidad, lo pasó al otro lado, al denominador, y eso, digamos, que usted distribuyó el un medio m a cada uno de Ujú. los componentes de la suma. Y Y entonces ahí se esa m se cancelan las canceló con masas. cada lado. Ujú. Ya. Sí, otra cosa que usted puede hacer es que si usted tiene una ecuación, qué sé yo, como algo así, y todo tiene m, es como si yo estaría sacando aquí un m factor común.
¿Lo ven? Con el tiempo uno lo ve a ojo y ya una sabe que tiene que cancelar todas las M's. ¿Lo ve? Si mando la M al otro lado, se cancela con esa. Entonces, si todos los términos de una ecuación tienen una variable igual, usted la puede cancelar. Sí, Listo. Sí, sí, sí se entiende. Solo que ok. de costumbre, ¿verdad? Sí, Estarle dando. claro, eso uno con el tiempo lo va ya viendo así al ojo, pero al principio uno tiene que hacerlo para ir acostumbrándose. Y vean que esto me simplificó. Ahora, ¿qué pasaría si por X motivo este problema me dicen que la superficie tiene fricción? Eso es un problema porque ya la ecuación así no la puedo utilizar. Porque al haber fricción, entonces ya no se conserva un lado y el otro lado, ¿verdad? Porque ya la fricción es una fuerza no conservativa. Entonces, lo que tenemos que agregarle a la ecuación es solo un simple dato, que se llama trabajo de otras, o sea, es la fuerza de fricción, el trabajo de la fuerza de fricción. Trabajo de otras significa el trabajo de las fuerzas no conservativas. Eso lo metemos ahí, lo igualamos igual del otro lado y listo, hacemos el problema igual, el trabajo de la fricción, no hace falta calcular el trabajo en el punto 1, en el punto 2, porque el trabajo de la fricción no es así, el trabajo de la fricción es un valor completo de todo, ¿verdad? Recuerdan que ese no depende. Digamos, si fuera el trabajo de la fricción, nada más es calcular la fricción y cuánto se desplazó por toda esa pendiente. Eh, ¿Qué sería? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sería agregar ese término. ¿Se entiende? Si hay fricción, hay que agregar ese término y ese término es el trabajo de la fricción. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Sí, Ok. teóricamente, ¿verdad? Ok, cuando hagamos problemas lo vamos a hacer, van a ver que es algo sencillo y también vamos a ver qué pasa si le meto resortes a esto. Si le meto resortes, lo único que hay que hacer es sumar, además del trabajo, bueno, la energía potencial gravitatoria, sumarle aquí una energía potencial elástica. Eso es todo. Y el problema se hace igual. Pero eso lo vamos a ir trabajando cuando hagamos problemas. Consideraciones importantes, que ya lo hemos venido hablando, que está aquí resumido. En conclusión, en cualquier sistema en donde solo existe interacción con fuerzas conservativas, la energía puede ser transferida una y otra vez de cinética potencial y viceversa, pero el cambio total va a ser cero. O sea, si yo quiero ver em, la energía, perdón, la suma de energía cinética potencial siempre va a ser un valor constante. Entonces, si yo quiero saber cuál es el cambio de energía total, como siempre va a ser constante, E final es el mismo dato que E inicial. Entonces, esto va a ser cero. ¿Qué va a ser E final? La energía cinética final más la energía potencial final. ¿Y qué va a ser la energía cinética inicial? La energía cinética inicial más la U inicial. Estamos. Ahora, la energía potencial representada por un símbolo U con subíndice G es la energía almacenada en un sistema, pero a causa de los cambios de posición, o sea, es la energía potencial gravitatoria. Cuando cambiamos la configuración de un sistema, la fuerza conservativa realiza un trabajo W. O sea, el trabajo va a existir siempre que haya un cambio en la posición o algo de un sistema, que ustedes muevan algo o lo desplacen y haya una aceleración. Presencia de otras fuerzas, ya lo hablamos. No todos los problemas van a ser solo con fuerzas conservativas. En el caso que hayan no conservativas, nada más agregan este W de otras a la ecuación. Entonces la agregan acá y eso va a depender. ¿Por qué no ponen de una vez fricción? Porque posiblemente el W otras se lo den con un valor numérico, le digan que es el rozamiento del aire, un montón de fuerzas que están generando fricción y le den el valor. No necesariamente hay que usar siempre una ecuación, va a depender del problema. Ahora, luego entra la energía potencial elástica. Esa es la energía que tiene un resorte. Cuando está, qué sé yo, en una cierta posición estirada. La energía potencial elástica se representa con una elástica acá y es esta fórmula. X es la distancia que usted comprime el resorte
Y K es una constante del resorte que va a depende de la calidad del resorte. Qué sé yo, la calidad, si es 2 newtons sobre metro, 4 newtons sobre metro, si el resorte es muy duro, es suavecito, eso depende de la constante, es un valor constante. Entonces, aquí les pongo propiedades del trabajo de las fuerzas conservativas para que lo tengan. Y esto ya lo hemos venido hablando. Las fuerzas conservativas se pueden expresar como las diferencias entre valores inicial y final de una función de energía potencial. Yo no puedo tener la energía potencial de la fricción porque la fricción no es conservativa. Solo las fuerzas conservativas tienen una función de energía potencial. Matemáticamente hablando, la energía potencial y el trabajo tienen una relación de una integral ahí. Es como integrar el trabajo, entonces eso me da la energía potencial. Es una cosa ahí compleja, no vamos a profundizar en eso, pero ahí hay una sección en el libro donde habla de eso. El trabajo de las fuerzas conservativas son reversibles, que significa que si la bola se mueve hacia arriba, el trabajo de la gravedad es negativo y si se mueve hacia abajo ahora va a ser positivo. Cambian de signos. A diferencia de la no conservativa, que no es reversible, o sea, siempre tiene el mismo signo. El trabajo de la fricción siempre va a ser negativo. Ahora, por lo tanto, el trabajo de las fuerzas conservativas es independiente de la trayectoria. Solo depende del punto inicial y el final. ¿Qué significa? Que yo solo verifico el punto inicial y el punto final. Por eso hacemos K inicial, K final, no lo que haya en medio. Si los puntos iniciales y finales son el mismo, entonces el trabajo total es cero. Si, si regresa al mismo punto, pues el trabajo total va a ser cero. Propiedades ahora de las no conservativas. Lo que hablamos, al invertirse la dirección del movimiento, se invierte la fuerza de fricción que realiza trabajo negativo en ambas direcciones. O sea, siempre va a ser el mismo signo, trabajo menor que cero. Si lanzamos una pelota hacia arriba, la resistencia del aire efectúa trabajo negativo sobre ella al subir y al bajar. Nunca va a cambiar la pelota. Va para arriba, el aire le hace fricción negativa, trabajo negativo, y cuando va hacia abajo, el aire le hace fricción y trabajo negativo, siempre. El trabajo realizado por una fuerza no conservativa no se puede representar con una función de energía potencial. Estas cosas teóricas son muy importantes para el quiz. Ahí les queda. Voy a tratar de subir estas presentaciones para que estas las tengan porque tienen mucha teoría. Si no las llego a subir y ustedes ven que no las subo, entonces me ponen un correo pidiéndomelas para acordarme. Algunas fuerzas no conservativas, como la fricción cinética, o la resistencia a los fluidos hacen que se pierda o se disipe energía mecánica. Por eso se le llaman fuerzas disipadoras. Si ustedes tienen una carretera, mucha fricción y la llanta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disipar la energía mecánica, se va a transformar en calor, va a derretir la llanta, va a deformar la llanta y eso pierde energía cinética.